Qué privilegio estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a Tengo Preguntas. Hoy un nuevo video. Estoy muy emocionado porque este video es muy importante para nuestras vidas, para aplicarlo. 7 pasos para dejar de pecar definitivamente. Quédate con nosotros. Comencemos. Importante reconocer que pecar y practicar el pecado son dos cosas diferentes. El apóstol Juan abordó estos temas los dos. Dijo, el que practica el pecado es un hijo del diablo. Pero dijo, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. La pregunta es, ¿se puede dejar de pecar? Creo que definitivamente no. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros seamos transformados y nos encontremos cara a cara con Cristo, cuando Él establezca su reino, cuando seamos transformados en nuevas criaturas físicamente, ese día dejaremos de pecar, cuando el Señor restaure todas las cosas. Pero ojo, ¿podemos dejar de practicar el pecado? La respuesta definitiva es sí. Cada día, como cristianos, procurar más la santidad. Por eso permíteme presentarte estos 7 pasos. Bueno, el primer paso para dejar de pecar o para dejar de practicar el pecado definitivamente es entender y saber qué es el pecado. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos mata. La paga del pecado es la muerte. Permíteme presentarte esta escritura en Génesis capítulo 2. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Evidentemente conocemos la historia, ellos desobedecieron, por lo tanto, murieron. Muerte es separación de Dios. Te invito a que mires la primera parte de la explicación del Evangelio, donde abordamos el tema del pecado a profundidad. Pero es importante que en este primer paso entiendas que el pecado te mata, te separa de Dios, te aleja. Entonces, si comienzas por entender que el primer paso es saber qué es el pecado, conocerlo y entenderlo, podemos avanzar. Una vez entendemos que el pecado nos mata y nos aleja de Dios, necesitamos entender la buena noticia, el Evangelio. El Señor Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo, apareció para pagar por nuestros pecados en la cruz, derramó toda su sangre por nuestros pecados. Fíjate en las Escrituras, porque se necesitan prácticamente 4 pasos para poder cumplir este segundo paso. Son la fe, el arrepentimiento, el bautizo, tanto en agua como en espíritu, y nacer de nuevo, que vendría siendo el cumplimiento de todos. Ojo, no somos salvos por obras, somos salvos por fe, Efesios 2, 8, 9, pero la fe sin obras es muerta. Tenemos que accionarla, vivirla, demostrarla. No puedes decir tengo fe, creo en Cristo, por ejemplo, y no demostrarlo. Entonces déjame leer estas escrituras para entender esto de la fe, el arrepentimiento y el bautizo, por supuesto lo que hacen nacer de nuevo. Dicen las escrituras, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea, sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. El Señor Jesucristo trajo el Evangelio, trajo la revelación de Dios y vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Por tanto, hay que creer en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para recibir salvación, para recibir perdón, para recibir todo lo que Dios quiere darnos para poder restaurar la relación que se perdió por causa del pecado. Dice la Escritura, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Vemos que la predicación produce arrepentimiento. ¿Recuerdan el versículo? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El arrepentimiento significa dar un giro, dar un cambio. No solo es, Señor, me arrepiento de mis pecados.
No, hay que apartarse, hay que cambiar. Si antes robaba, ya no robo. Si antes fornicaba, ya no fornico, etcétera, etcétera, etcétera. Gálatas 5 nos da esa lista de las cosas que son de las obras de la naturaleza, las cuales nos muestran de qué debemos arrepentirnos. Pero recuerda, el arrepentimiento es un giro. El bautizo. Vemos en los Hechos de los Apóstoles, Juan instituyó el bautizo, el Señor Jesucristo se bautizó y instituyó el bautizo en Mateo capítulo 28. Luego los apóstoles predicaban el Evangelio, la gente se arrepentía, creía en el Señor Jesucristo, se bautizaban, como lo leíamos ahí en Hechos 2. Y luego viene el Espíritu, la llenura del Espíritu, que es que transforma la naturaleza, convence al mundo de pecado. Fíjate lo que dice esta escritura: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Es importante nacer de nuevo para poder ¿qué? Dejar de pecar. Somos pasados de la esclavitud del pecado a la esclavitud de la justicia, a la esclavitud del amor, a la esclavitud del reino de los cielos. Pero ojo, es una esclavitud con libertad, por amor. El Señor nos amó primero, nosotros lo amamos a Él. Entonces, este segundo paso se basa en eso, en la fe, en el arrepentimiento y en el bautizo. Si tú naces de nuevo, vas muy bien por el tema de dejar de pecar. Una vez hemos tenido fe en Jesús, quien es el que nos salva, nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado, hemos recibido el Espíritu Santo, es decir, hemos nacido de nuevo, sigue el tercer paso: conocer a ese Dios que me salva. Manera rápida de conocer al Señor: las Escrituras. Pero ojo, si tú no tienes el Espíritu Santo, las Escrituras son mero papel, mera escritura. El Espíritu Santo es quien te la enseña, quien te recuerda quién fue Jesús, quien te muestra a Jesús y quien te da vida para entenderlas, para poderla aplicar. Por lo tanto, conocer al Señor es importante. Dice la Escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Juan 14, versículos 6 al 7. ¿Por qué? Porque los discípulos caminaron con Jesús. Felipe le dijo: pero Señor, muéstranos al Padre. Jesús le dijo: tanto tiempo que he estado contigo y pides que te muestre al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, este tercer paso es fundamental. Tú te arrepientes, tú crees en el Señor, pero necesitas conocerlo. ¿Por qué? Porque si no lo conoces, no podrás amarlo, no podrás llegar a saber quién es Él, y entonces para ti como que no tendría mucho sentido ver quién es tu Salvador. Sí, como, bueno, sí, Él me salvó, pero ¿quién es Él? Entonces conocerlo es muy importante y es supremamente importante para un paso que vamos a ver más adelante. Así que vamos para el cuarto paso. Muy bien, ese proceso de conocer al Señor Jesucristo se hace todos los días. ¿Cuál sería el cuarto paso? Algo muy importante: morirse a sí mismo, negarse a sí mismo, tomar la cruz, seguirlo. Dicen las Escrituras. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Mateo capítulo 16, versículo 24. En nuestro canal nosotros tenemos un video de cómo negarse a sí mismo y allí profundizamos este tema. Pero quiero dejarte con algo. Cuando tú ayunas, cuando tú oras, aprendes a someter tu carne. Entonces, por ejemplo, tú estás en ayuno y te da hambre y dices: voy a comerme algo. ¿Tú qué dices? Uy, no, estoy en ayuno, ¿cómo lo voy a romper? Así es con el pecado. Cuando tú aprendes ese principio de someter tu carne, es decir, viene la tentación o viene ese deseo por algún pecado, cualquiera que sea, inmediatamente recordar: ¿por qué lo voy a hacer si soy hijo de Dios y el Señor me ha sacado de esa esclavitud? Entonces el ayuno te enseña eso y eso hace parte de negarte a ti mismo. Entonces aprende a ayunar. Tenemos un video sobre el ayuno muy bueno donde puedes aprender a someter tu carne, porque negarse a sí mismo es negarse a uno, a sus deseos, a lo que uno quiere. Y la naturaleza pecaminosa, esta carne quiere pecar, pero el Espíritu quiere vivificarte, agradar a Dios. Entonces esa batalla la vives todos los días, pero ojo, el ayuno, clave para que puedas someterte a ti mismo y negarte a ti mismo. Muy bien, así vamos llegando al paso número 5. Es muy importante: vivir en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Déjame mostrarte esta escritura.
Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para quienes, para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ojo, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 2 y versículos 5 al 9. Es muy clara la palabra. Romanos 8 es un capítulo importantísimo de que te sientes, lo leas y lo apliques inmediatamente a tu vida. Pídele al Señor que venga el Espíritu Santo para que limpie tu corazón, para que te transforme y puedas comenzar a vivir por el Espíritu, a ser guiado por Él. Ser guiado por Él es los deseos de Dios. Ser guiado por Él es tener los deseos de Dios. Cuando tienes los deseos de Dios, la voluntad del Padre se activa y Él te guía a cumplir su palabra, a obedecer y a vivir en el Espíritu. Acuérdate, mueres a ti mismo, mueres a la carne, ya no vives tú, vives Cristo, pero el Espíritu te vivifica para obedecerlo y agradarlo. Vamos muy bien, vamos al paso 6. ¿Cuál es el sexto paso? Obedecer por amor. Y vamos a la Escritura inmediatamente. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 14, versículos 23 al 24. El sexto paso es obedecer. Este es un paso importante y difícil. No puedes obedecer si no vives en el Espíritu. ¿Por qué? Recuerda, al no vivir en el Espíritu, los deseos de la carne son los que están dominando tu vida. Si vives en el Espíritu está guiando tu vida. Por lo tanto, te va a guiar ¿a qué? A obedecer. ¿A quién? A Jesús, su palabra, sus mandamientos. Debemos hacer un video donde vamos a hablar de los mandamientos de Cristo, cómo obedecerlos, cómo aplicarlos a nuestra vida práctica. Pero este sexto paso es importantísimo aplicarlo a diario. Obedecer al Señor. ¿Cómo lo obedeces? Conociéndolo. ¿Cómo lo obedeces? Sabiendo qué es lo que Él quiere para tu vida y dando el paso del camino hacia la santidad. Así que obedece al Señor y vamos al último paso, el séptimo paso para cerrar nuestro video. Nuestro último paso es servir, hacer discípulos y cumplir la gran comisión. ¿Por qué? Porque cuando uno se mantiene en la obra, cuando uno se mantiene como un embajador del reino, cuando uno se mantiene obedeciendo, inevitablemente termina haciendo la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y esa obra te lleva a ser santo. Fíjate lo que dice la Escritura. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Todos sabemos que esta es la gran comisión. La pregunta es, ¿la estamos haciendo? Recuerda, en nuestro canal tenemos 2 videos. Cómo hacer discípulos correctamente y cómo saber si soy un verdadero discípulo del Señor. Yo te invito a que los revises, ahí están en nuestro canal. Este paso es muy importante, porque cuando tú cumples, cuando tú vas, cuando tú eres enviado y guiado por el Espíritu, naturalmente estás sirviendo al Señor y eso te mantiene alejado del pecado. Entonces, recapitulemos todo. Lo primero es entender el pecado, ¿cierto? Saber que el pecado nos aleja. Segundo paso, la fe, el arrepentimiento, el bautizo, la llenura del Espíritu, es decir, nacer de nuevo. Tercer paso, conocer a Dios, quien me salva. Si no lo conozco, no puedo saber quién es Él y de qué me salvó, entonces no podría agradarlo y amarlo. Negarse a sí mismo para someter la carne y poder ganar la batalla.
Tenemos vivir en el Espíritu para ser guiados por el Espíritu y poder ¿qué? Obedecer, que es el siguiente paso. Finalmente, servir haciendo discípulos. Muy bien, este es el video de hoy. Espero sea edificante para tu vida, te haya servido. Revisa las Escrituras y ponlo en práctica. Mi nombre es Leonardo. Gracias por tu tiempo con nuestro canal. Nos vemos en la siguiente respuesta. Chao, chao.